La lluvia golpeaba violentamente las ventanas del rascacielos de cristal en el corazón de Estambul, mientras Elif Yilmaz organizaba meticulosamente los documentos sobre el escritorio de caoba. Sus manos, delicadas pero curtidas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras revisaba por tercera vez el itinerario del viaje. No era nerviosismo por volar, sino por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros acompañar a Kerem, el magnate inmobiliario más temido y respetado de Turquía, en una negociación multimillonaria que podría cambiar el destino de su imperio empresarial. Kerem emergió de su oficina privada como una tormenta personificada. Su traje italiano se ajustaba perfectamente a su figura imponente, y sus ojos oscuros irradiaban esa frialdad calculada que había construido su fortuna y destruido a sus enemigos. A los 35 años, había convertido la pequeña empresa constructora de su padre en un conglomerado que abarcaba desde hoteles de lujo hasta centros comerciales que redefinían los horizontes urbanos. Para él, las personas eran números en una hoja de cálculo, y Elif no era la excepción, aunque llevara 3 años siendo la única asistente capaz de tolerar su carácter explosivo. El aeropuerto privado resonaba con el rugido de los motores del jet Gulfstream G650, una joya tecnológica que reflejaba el estatus de su propietario. Elif siguió a Kerem hasta la aeronave, cargando su maletín de cuero y una carpeta con contratos que valían más que todo lo que ella ganaría en 10 vidas. El piloto, un veterano llamado Capitán Mehmet con más de 20 años de experiencia, saludó con la reverencia reservada para los hombres que podían comprar y vender vidas con una firma. Durante el despegue, Elif observó cómo las luces de Estambul se desvanecían bajo las nubes. Su mente vagó hacia su pequeño apartamento en Trabzon, donde su madre Aye luchaba contra una enfermedad que consumía los ahorros familiares más rápido que las mareas del Mar Negro. Cada mes que pasaba trabajando para Kerem la acercaba más a poder pagar el tratamiento experimental que podría salvar la única familia que le quedaba. No sabía que este viaje cambiaría su destino de maneras que jamás podría haber imaginado. La turbulencia comenzó sobre el Mediterráneo como un susurro siniestro que se transformó en rugido ensordecedor. Las primeras sacudidas hicieron que Kerem levantara la vista de sus documentos con irritación, como si el mal tiempo fuera otro empleado incompetente que debía ser disciplinado. Pero cuando el avión se inclinó violentamente hacia la izquierda y las máscaras de oxígeno cayeron del techo, incluso su arrogancia se transformó en algo más primitivo, miedo puro. El capitán Mehmet luchaba contra los controles mientras la tormenta mediterránea envolvía la aeronave en un abrazo mortal. Sus últimas palabras por el intercomunicador fueron una disculpa entrecortada y una advertencia para prepararse para un aterrizaje de emergencia. Elif se aferró a su asiento mientras el mundo se convirtió en un torbellino de metal retorcido y gritos ahogados. Lo último que recordó antes de que la oscuridad la envolviera fue la expresión de terror absoluto en el rostro de Kerem, el hombre que creía que el dinero podía comprar incluso la protección divina. Cuando despertó, el silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el sonido hipnótico de las olas lamiendo una playa que no aparecía en ningún mapa de rutas comerciales. El sol mediterráneo se filtraba a través de los párpados hinchados de Elif cuando la conciencia regresó a ella como una marea dolorosa. Su cuerpo era un mapa de contusiones y cortes menores, pero estaba viva, y esa realización la golpeó, con la fuerza de un tsunami. A pocos metros de distancia, entre los restos retorcidos del fuselaje, Kerem yacía inmóvil, su traje de diseñador desgarrado y manchado de sangre. Por un momento terrible, Elif pensó que había perdido a su arrogante jefe, pero el ligero movimiento de su pecho le confirmó que la muerte aún no había reclamado al magnate inmobiliario más poderoso de Turquía. La isla que se extendía ante ellos era un paisaje de pesadilla tropical, arena blanca que contrastaba cruelmente con los fragmentos de metal esparcidos, palmeras que se balanceaban con indiferencia ante la tragedia humana, y un horizonte vacío que se extendía hasta el infinito sin rastro de civilización. Los restos del capitán Mehmet habían sido reclamados por las olas durante la noche, llevándose consigo la única persona que conocía su ubicación exacta y los códigos de radio de emergencia. Kerem despertó con la gracia de un león herido.
rugiendo de dolor y frustración mientras intentaba ponerse de pie. Su primer instinto no fue verificar el bienestar de Elif o evaluar su situación desesperada, sino buscar su teléfono satelital entre los escombros. Cuando descubrió que el dispositivo había quedado inutilizado por el agua salada, su rostro se contorsionó con una furia que habría aterrorizado a los miembros de su junta directiva. Para un hombre acostumbrado a controlar imperios con llamadas telefónicas, la desconexión total representaba algo peor que la muerte, la impotencia absoluta. Elif observó con una mezcla de asombro y disgusto cómo su jefe se desmoronaba ante el primer obstáculo que no podía resolver con dinero o intimidación. Mientras él maldecía en turco e inglés, pateando arena y restos metálicos como un niño en plena rabieta, ella ya había comenzado a evaluar sistemáticamente sus recursos de supervivencia. Los años viviendo con su abuelo pescador en la costa del Mar Negro habían sembrado en su memoria conocimientos que nunca pensó que necesitaría, como encontrar agua dulce, identificar frutas comestibles, construir refugios básicos. La primera noche llegó como un depredador silencioso. Sin las comodidades de la civilización moderna, la oscuridad se convirtió en una entidad tangible que envolvía la isla en susurros amenazantes. Kerem, que había pasado décadas durmiendo en suites presidenciales con vista al Bósforo, se encontró acurrucado en la arena fría, temblando no solo por la temperatura, sino por la realización gradual de que su fortuna era completamente inútil. En este nuevo mundo primitivo, Elif había logrado encender una fogata precaria usando los lentes de Kerem para concentrar los últimos rayos solares, una técnica que había aprendido de su abuelo durante las expediciones de pesca de verano. Las llamas danzantes creaban sombras fantasmales que transformaban su rostro delicado en una máscara de determinación férrea. Por primera vez en 3 años de relación laboral, Kerem la miró realmente, no como una extensión eficiente de su voluntad, sino como un ser humano complejo con habilidades que él jamás había desarrollado. La tensión entre ellos era palpable como el humo de la fogata. Kerem luchaba contra la humillación de depender de alguien a quien siempre había considerado inferior, mientras Elif batalló con años de resentimiento acumulado que amenazaban con explotar en este momento de vulnerabilidad mutua. Ambos sabían que su supervivencia dependía de la cooperación, pero ninguno estaba preparado para los cambios fundamentales que esta nueva dinámica exigiría de sus personalidades profundamente arraigadas. En la distancia, el sonido de las olas contra las rocas sonaba como una cuenta regresiva hacia un destino incierto. El quinto día amaneció con la crueldad de un sol implacable que convertía la arena en brasas ardientes. Kerem había perdido 8 kilos y su orgullo se desmoronaba tan rápidamente como su físico. Sus manos, acostumbradas únicamente a firmar contratos multimillonarios y sostener copas de cristal, ahora sangraban por los intentos torpes de construir refugio o recolectar comida. Cada fracaso era un recordatorio humillante de cuán inútil se había vuelto su existencia previa en este mundo, sin tarjetas de crédito ni asistentes personales. Elif se había transformado en una versión de sí misma que ni ella misma reconocía. Completamente, la mujer tímida que susurraba disculpas en las reuniones corporativas había emergido como una superviviente nata, guiada por instintos ancestrales que habían permanecido dormidos durante años de vida urbana. Sus movimientos se habían vuelto más decididos, su voz más firme, y por primera vez en su vida adulta, alguien dependía completamente de ella para sobrevivir. La ironía no pasaba desapercibida. El hombre que controlaba el destino de miles de empleados ahora necesitaba que ella le enseñara cómo abrir un coco. La primera lección de supervivencia llegó cuando Kerem, desesperado por la sed, intentó beber agua de mar. Elif lo detuvo con una firmeza que lo sorprendió tanto como a ella misma. Con paciencia infinita nacida de la desesperación mutua, le explicó cómo construir un destilador solar usando plástico salvado de los restos del avión. Mientras trabajaban bajo el sol abrasador, sus manos se rozaron accidentalmente, creando una chispa de electricidad que ambos pretendieron no sentir. La proximidad forzada estaba erosionando las barreras sociales que habían definido su relación durante 3 años. Las noches traían un frío que contrastaba brutalmente con el calor diurno,
obligándolos a compartir el calor corporal para sobrevivir. Acurrucados en su refugio improvisado construido con ramas de palmera y fragmentos de tela, sus respiraciones se sincronizaron mientras compartían historias que jamás habrían revelado en el mundo civilizado. Elif le habló de su infancia en Trabzon, de las madrugadas ayudando a su abuelo a preparar las redes de pesca, de cómo el aroma del té turco en la cocina de su madre era su recuerdo más preciado. Kerem, a su vez, confesó una soledad profunda que ni sus millones podían llenar, admitiendo que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que había olvidado cómo sentir conexión genuina con otro ser humano. La pesca se convirtió en su ritual de supervivencia más importante y peligroso. Usando alambre salvado del fuselaje, Elif le enseñó a Kerem cómo construir anzuelos rudimentarios y cómo leer las corrientes marinas para encontrar los mejores puntos de pesca. La primera vez que él logró atrapar un pez, su grito de triunfo resonó por toda la isla como el rugido de un hombre redescubriendo su humanidad primitiva. Sus ojos se encontraron a través del humo de la fogata mientras compartían su captura, y por un momento, el CEO multimillonario y la asistente humilde desaparecieron, reemplazados por dos seres humanos unidos por la necesidad más básica de supervivencia. La transformación física de ambos era evidente. Kerem había perdido la palidez urbana y desarrollado músculos que nunca había poseído, mientras que Elif había ganado una confianza que irradiaba desde su interior como una llama inextinguible. Sus diferencias sociales comenzaron a desvanecerse bajo el peso de la realidad inmediata. Cuando la supervivencia está en juego, los títulos universitarios valen tanto como el dinero en efectivo, es decir, absolutamente nada. Pero era en los momentos de quietud, cuando el agotamiento los vencía y sus defensas se desplomaban, que una tensión diferente comenzaba a crecer entre ellos. Las miradas se prolongaban más de lo necesario, los roces accidentales se volvían menos accidentales, y ambos comenzaron a luchar contra sentimientos que desafiaban toda lógica y conveniencia social. La isla estaba cambiándolos de maneras que aún no se atrevían a reconocer completamente. La 14ª noche llegó acompañada de una tormenta que transformó su refugio en una cápsula frágil azotada por vientos que aullaban como espíritus atormentados. Elif y Kerem se encontraron más cerca que nunca, no solo físicamente, sino emocionalmente, mientras las cortinas de lluvia tropical los aislaban del resto del universo. En la intimidad forzada de su guarida improvisada, iluminados únicamente por el resplandor tembloroso de una vela hecha con cera de abejas salvajes, los secretos más profundos comenzaron a derramarse como confesiones ante un altar invisible. Elif habló primero, tal vez porque el rugido del viento ahogaba sus palabras y las hacía sentir menos reales, menos comprometedoras. Su voz temblaba mientras describía la pobreza que había marcado su infancia como una cicatriz invisible. Su padre, un pescador, orgulloso que había perdido su bote en una tormenta similar a la que ahora los azotaba, había muerto dejando deudas que superaban todo lo que la familia podía imaginar. Su madre, Aye, había trabajado limpiando casas de familias adineradas hasta que la enfermedad la convirtió en una sombra frágil de la mujer fuerte que había criado a Elif con manos callosas y corazón inquebrantable. Las lágrimas que rodaron por las mejillas bronceadas de Elif brillaban como perlas a la luz de la vela. Cada lira turca que había ganado trabajando para Kerem había sido enviada directamente a Trabzon, a la cuenta bancaria que sostenía los tratamientos médicos de su madre y los pagos de una deuda que parecía crecer como un tumor maligno. Nunca había comprado ropa nueva, nunca había cenado en los restaurantes elegantes donde Kerem organizaba sus reuniones de negocios, nunca había conocido el lujo de gastar dinero en algo que no fuera absolutamente esencial para la supervivencia familiar. Kerem escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra de Elif atravesaba las capas de indiferencia que había construido cuidadosamente durante décadas. Cuando llegó su turno de hablar, las palabras emergieron con la dificultad de alguien que había olvidado cómo ser vulnerable. Su imperio, explicó con voz ronca, había sido construido sobre los cimientos de relaciones calculadas y matrimonios estratégicos. Aylin Coaca no era su prometida por amor, sino porque la unión de sus familias crearía el conglomerado inmobiliario.
más poderoso de toda Turquía, capaz de competir con los gigantes europeos y árabes. La confesión sobre Aylin salió de los labios de Kerem como veneno que finalmente encuentra una salida. La describió no como la mujer elegante que aparecía en las páginas sociales de los periódicos estambulíes, sino como una manipuladora fría que veía el matrimonio como una fusión empresarial donde el amor era un lujo innecesario y potencialmente peligroso. Sus encuentros íntimos eran transacciones mecánicas programadas alrededor de calendarios sociales y oportunidades fotográficas. Nunca habían compartido una conversación que durara más de 20 minutos sin que uno de los dos revisara su teléfono o mencionara algún beneficio mutuo que el matrimonio podría proporcionar. La ironía de la situación los golpeó simultáneamente. Él, que tenía todo el dinero del mundo pero ninguna conexión humana real. Ella, que no tenía nada material pero poseía una capacidad infinita para el amor y el sacrificio. En algún momento de la noche, mientras la tormenta rugía con furia renovada, sus manos se encontraron en la oscuridad. El contacto fue eléctrico, cargado con semanas de proximidad forzada, y la vulnerabilidad cruda que viene con compartir los miedos más profundos. Kerem le habló de su infancia solitaria en mansiones donde los sirvientes eran su única compañía constante, donde las cenas familiares eran negociaciones disfrazadas, y donde había aprendido que las emociones eran debilidades que debían ser erradicadas para triunfar en el mundo de los negocios. Elif, a su vez, compartió sueños que había enterrado bajo la responsabilidad de su deseo secreto de estudiar arquitectura, de diseñar casas que fueran hogares reales para familias reales, no monumentos al ego y la riqueza. Cuando amaneció, la tormenta había pasado, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Las barreras artificiales del mundo civilizado se habían erosionado, dejando solo dos almas desnudas que comenzaban a reconocerse mutuamente de maneras que jamás habían experimentado antes. La 21ª noche llegó envuelta en una serenidad engañosa que contrastaba dramáticamente con las tormentas anteriores. El aire estaba cargado de una electricidad diferente, no la furia de los elementos naturales, sino la tensión sexual que había estado creciendo entre Elif y Kerem como una marea inexorable. Habían sobrevivido 3 semanas en condiciones que habrían quebrado a personas más débiles, y en el proceso, habían descubierto versiones de sí mismos que ni siquiera sabían que existían. Elif se había bañado en la laguna natural del lado oeste de la isla, donde el agua dulce de un manantial subterráneo se mezclaba con la sal del mar creando una piscina tibia y cristalina. Cuando regresó al campamento, su cabello negro goteaba sobre su piel bronceada por el sol mediterráneo, y el vestido improvisado que había confeccionado con tela salvada del avión se adhería a sus curvas de maneras que hacían que Kerem olvidara momentáneamente cómo respirar. Nunca la había visto así, no como la asistente eficiente que se escondía detrás de trajes conservadores, sino como la mujer hermosa y apasionada que había estado oculta durante años. Kerem había construido una hoguera más elaborada esa noche, inconsciente tal vez de sus propias intenciones románticas. Las llamas danzaban creando sombras que transformaban sus rasgos duros en algo más suave, más accesible. El trabajo físico había esculpido su cuerpo de maneras que ningún gimnasio de lujo había logrado, y la barba que había crecido durante su estancia en la isla le daba un aire primitivo que contrastaba poderosamente con la imagen pulida que había cultivado en el mundo empresarial. Sus ojos, liberados del cálculo constante de ganancias y pérdidas, brillaban con una calidez humana que Elif nunca había visto antes. La cena consistió en peces que habían capturado juntos, frutas tropicales que habían aprendido a identificar como seguras, y agua de coco que habían perfeccionado el arte de extraer. Pero ninguno de los dos prestaba verdadera atención a la comida. Sus miradas se encontraban a través del humo de la hoguera, cargadas con semanas de deseo reprimido, y la comprensión creciente de que los sentimientos que habían desarrollado el uno por el otro trascendían cualquier lógica social o económica. Cuando comenzó a llover suavemente, una llovizna cálida que refrescaba sin empapar, ambos se refugiaron en su cabana mejorada.
El espacio que una vez había sido solo un refugio de supervivencia, se había convertido gradualmente en algo que se parecía peligrosamente a un hogar. Habían decorado las paredes con conchas hermosas que habían encontrado en la playa, habían creado almohadas rellenas de hojas secas y flores aromáticas, habían construido estantes rudimentarios para sus pocas posesiones salvadas del naufragio. La proximidad física que habían compartido durante semanas por necesidad de supervivencia adquirió una dimensión completamente diferente esa noche, cuando Kerem extendió su brazo para alcanzar una manta y rozó accidentalmente la piel desnuda del hombro de Elif. Ninguno de los dos se apartó. El contacto se prolongó, se intensificó, se convirtió en una caricia consciente y deliberada, que atravesó todas las defensas que ambos habían intentado mantener. El beso, cuando finalmente llegó, fue inevitable como la gravedad. Años de relación formal se desintegraron en segundos mientras sus labios se encontraban con una desesperación que hablaba de hambre emocional tanto como de deseo físico. Elif sintió cómo se derretían todas las reglas que había seguido durante su vida, las expectativas sociales, las diferencias de clase, las barreras profesionales que separaban a los jefes de los empleados. Kerem experimentó algo que había creído perdido para siempre: la capacidad de sentir algo real, algo que no pudiera ser comprado, vendido o negociado. Sus cuerpos se entrelazaron con la urgencia de náufragos aferrándose a la salvación, pero también con una ternura que sorprendió a ambos. En la intimidad de su refugio, mientras la lluvia creaba una sinfonía suave sobre el techo de hojas de palmera, descubrieron que el amor podía existir sin contratos, sin garantías, sin nada más que la verdad desnuda de dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables, pero incluso en el momento de mayor éxtasis, una sombra de realidad futura se cernía sobre ellos. Sabían que este paraíso prohibido tendría que enfrentar eventualmente el juicio del mundo civilizado. El rugido de los motores marinos cortó el aire de la mañana como una cuchilla que atravesaba un sueño. Elif y Kerem despertaron entrelazados en su refugio, sus cuerpos aún húmedos del amor de la noche anterior, cuando el sonido de voces turcas gritando desde la playa los devolvió brutalmente a la realidad. Habían pasado 58 días en su isla paradisíaca, 58 días durante los cuales el mundo exterior había continuado girando sin ellos, creando cambios que aún no podían imaginar. Los pescadores de Antalya que los encontraron no podían creer lo que veían. El magnate Kerem, dado por muerto en todos los periódicos de Turquía, emergiendo de la selva tropical como una versión bronceada y barbuda de sí mismo, acompañado por su asistente, que había sido transformada por la isla en una mujer de belleza salvaje que irradiaba una confianza completamente nueva. Las fotografías que los pescadores tomaron con sus teléfonos móviles estarían en las portadas de todos los medios turcos antes de que su barco tocara tierra firme. El viaje de regreso a la civilización fue un torbellino de llamadas telefónicas frenéticas, helicópteros de noticias sobrevolando el barco pesquero, y la realización gradual de que su desaparición había desencadenado una crisis que se extendía mucho más allá de sus vidas personales. La empresa de Kerem había estado en caída libre durante 2 meses. Las acciones habían perdido el 60% de su valor, y Aylin Koaka había maniobrado hábilmente para posicionarse como la salvadora temporal del imperio. Istambul los recibió como fantasmas resucitados. Los medios de comunicación se habían vuelto locos con la historia. El CEO más poderoso de Turquía, sobreviviendo en una isla desierta con su hermosa asistente, era el tipo de narrativa que vendía millones de periódicos y generaba audiencias televisivas récord. Pero debajo del circo mediático, corrientes más oscuras comenzaban a moverse. Los competidores de Kerem habían aprovechado su ausencia para atacar sus mercados. Los socios habían renegociado contratos asumiendo su muerte, y varios proyectos multimillonarios habían sido cancelados o transferidos a empresas rivales. Aylin apareció en el aeropuerto como una viuda perfectamente vestida que había logrado mantener la dignidad durante la tragedia. Su actuación fue impecable. Lágrimas calculadas en el momento exacto, un abrazo que duró lo suficiente para las cámaras pero que transmitía una frialdad que solo Kerem pudo percibir completamente. Sus ojos,
Cuando se encontraron con los de Elif por encima del hombro de Kerem, contenían una promesa de venganza que heló la sangre de la joven asistente. La primera reunión de la junta directiva fue una masacre corporativa disfrazada de celebración. Aileen había pasado 2 meses consolidando poder, convenciendo a los accionistas de que ella era la única capaz de salvar la empresa de la crisis post-desaparición. Ahora, con Kerem vivo pero debilitado por la ausencia prolongada, se encontraba en la posición única de poder chantajear emocional y financieramente al hombre que había regresado de entre los muertos. Los contratos que había firmado en su nombre durante su ausencia presumida permanente eran legalmente vinculantes, y revertirlos costaría una fortuna que incluso el imperio tendría dificultades para absorber. Elif se encontró atrapada en un limbo social imposible. Los medios la habían bautizado como la heroína que había salvado al magnate más importante del país, pero los círculos sociales de élite de Istambul la veían como una oportunista que había seducido a un hombre vulnerable en circunstancias extremas. Las esposas de los socios comerciales de Kerem la trataban con una cortesía helada que apenas ocultaba su desprecio, mientras que los empleados de la empresa la miraban con una mezcla de respeto y sospecha que hacía imposible retomar su rol anterior. La transformación física de ambos se había vuelto imposible de ocultar. Kerem había perdido el barniz artificial de la civilización urbana y había ganado una presencia más auténtica y poderosa que, paradójicamente, algunos de sus rivales empresariales encontraban más intimidante que su antigua imagen pulida. Elif, por su parte, había desarrollado una confianza que irradiaba desde su interior, haciendo que fuera imposible para cualquiera seguir viéndola como la asistente invisible que había sido antes del accidente. Pero la presión más intensa venía de la brecha creciente entre la intimidad que habían compartido en la isla y la realidad de sus posiciones sociales en Istambul. Cada mirada robada en las oficinas corporativas se sentía como un acto de rebelión, cada momento a solas se cargaba de una tensión sexual que amenazaba con explotar y destruir las carreras de ambos. Aileen Koaka había convertido su apartamento en el exclusivo barrio de Bebek en una sala de guerra desde donde orquestaba la destrucción sistemática de Elif Yilmaz. Las ventanas con vista al Bósforo enmarcaban una mujer que había transformado su dolor inicial por la supervivencia de Kerem en algo mucho más peligroso, una sed de venganza que se alimentaba de cada fotografía de prensa que mostraba la cercanía sospechosa entre el magnate y su asistente. Para Aileen, que había invertido 5 años de su vida en un compromiso matrimonial estratégico, la idea de perder tanto poder y prestigio ante una mujer de clase trabajadora era más insoportable que cualquier traición romántica. El plan que concibió fue una obra maestra de manipulación social y legal. Utilizando los contactos de su familia en el sistema judicial turco, Aileen comenzó a plantar semillas de sospecha sobre las verdaderas circunstancias del accidente aéreo. No era demasiado conveniente que solo la asistente y el jefe hubieran sobrevivido, porque el experimentado capitán Mehmet había volado directamente hacia una tormenta que cualquier piloto profesional habría evitado. ¿Qué explicación lógica existía para que una mujer joven y aparentemente frágil hubiera sido más capaz de sobrevivir que un hombre en la plenitud de sus fuerzas físicas? Los investigadores privados que Aileen contrató eran profesionales en el arte de construir narrativas convincentes a partir de evidencia circunstancial. Descubrieron que Elif había estado transfiriendo grandes sumas de dinero a Trabzon mensualmente, dinero que ahora podía ser reinterpretado no como ayuda familiar sino como pagos a cómplices en un plan de secuestro elaborado. Las deudas médicas de su madre se convirtieron en una motivación perfecta para el crimen, una mujer desesperada, dispuesta a cualquier cosa para salvar a su familia. La evidencia fabricada era sofisticada y casi imposible de refutar. Documentos falsificados sugerían que Elif había tenido acceso a los planes de vuelo del jet privado, que había estudiado meteorología marina en línea durante las semanas previas al viaje, que había hecho preguntas extrañamente específicas sobre los sistemas de seguridad de la aeronave. Los mensajes de texto plantados en su teléfono, aparentemente enviados a números desconectados en Trabzon,
Hablaban crípticamente de planes que debían ejecutarse exactamente como se había discutido previamente, pero la jugada más brillante de Aileen fue psicológica. En lugar de atacar directamente a Elif, comenzó a dirigir su venganza hacia la familia de la joven. Investigadores aparecieron en el pequeño hospital de Trabzon donde la madre de Elif recibía tratamiento, haciendo preguntas sobre las fuentes de financiamiento de los costosos medicamentos. Vecinos fueron contactados con ofertas de dinero a cambio de información sobre las actividades sospechosas de la familia Yılmaz. La presión social en la pequeña comunidad costera se volvió tan intensa que la madre de Elif comenzó a sufrir ataques de ansiedad que complicaban su condición médica preexistente. Kerem, mientras tanto, se encontraba luchando en múltiples frentes. Su ausencia de 2 meses había creado un vacío de poder que Aileen había llenado hábilmente, posicionándose como indispensable para la continuidad de la empresa. Los contratos que había negociado en su nombre eran legalmente sólidos pero financieramente desastrosos, diseñados para drenar las reservas de efectivo de la compañía y crear una dependencia artificial de los recursos familiares de los Coaca. Revertir estas decisiones requeriría batallas legales costosas que podrían durar años y consumir millones en honorarios de abogados. La presión social era igualmente implacable. Las familias de élite de Estambul comenzaron a cerrar filas alrededor de Aileen, tratándola como la víctima inocente de un hombre que había perdido la cordura durante su experiencia traumática en la isla. Los clubes exclusivos donde Kerem había socializado durante décadas comenzaron a tratarlo con una cortesía fría que dejaba claro su desaprobación por el escándalo que había traído a sus círculos refinados. Las invitaciones a eventos importantes dejaron de llegar. Los socios de golf se volvieron extrañamente indisponibles, y las esposas de sus colegas comenzaron a tratarlo como un hombre peligroso e impredecible. Elif observaba la destrucción de su reputación con una mezcla de terror e incredulidad. Los periódicos sensacionalistas habían comenzado a publicar artículos que la pintaban como una femme fatale que había seducido a un hombre vulnerable, utilizando fotografías tomadas fuera de contexto para crear una narrativa de manipulación sexual. Sus antiguos colegas en la oficina la evitaban en los pasillos, susurrando especulaciones sobre su supuesta culpabilidad cada vez que pasaba. La soledad se volvió tan intensa que comenzó a cuestionar sus propios recuerdos de lo que realmente había sucedido en la isla. La trampa final se cerró cuando las autoridades turcas anunciaron que reabrirían la investigación del accidente aéreo basándose en nueva evidencia que había llegado a su atención, evidencia que apuntaba a la posibilidad de sabotaje interno. La decisión más difícil de la vida de Kerem llegó a las 3 de la madrugada, después de una llamada telefónica que cambió todo. La voz al otro lado de la línea era fría y calculada, perteneciente a un detective privado que trabajaba para Aileen. Las palabras fueron precisas como cuchillos. Fotografías comprometedoras de Elif entrando y saliendo del hospital de Trabzon, documentos que mostraban transferencias bancarias sospechosas, testimonios de vecinos que habían sido comprados pero que sonaban convincentes ante cualquier tribunal. Pero la amenaza real no era legal. Era personal y devastadoramente efectiva. Si Kerem no terminaba inmediatamente cualquier relación personal con Elif y procedía con el matrimonio tal como había sido planeado originalmente, la familia de la joven sufriría consecuencias que irían mucho más allá de la ruina financiera. La madre de Elif, que dependía de tratamientos médicos costosos para sobrevivir, podría encontrar que su seguro médico había sido misteriosamente cancelado por irregularidades administrativas. El pequeño negocio familiar que había sido la fuente de ingresos durante generaciones podría enfrentar inspecciones fiscales que revelarían discrepancias inexplicables. Los hermanos menores de Elif, que estudiaban con becas en universidades locales, podrían descubrir que sus expedientes académicos contenían evidencia de plagio que resultaría en expulsiones inmediatas. Kerem se encontró atrapado en una jaula de oro que él mismo había ayudado a construir durante décadas de decisiones empresariales despiadadas. Cada contacto que había cultivado, cada favor que había otorgado, cada alianza estratégica que había formado, ahora se convertía en un arma que Aileen podía usar contra él.
La red de poder que había tejido cuidadosamente se había transformado en una prisión invisible pero absolutamente efectiva. Por primera vez en su vida adulta, todo su dinero y toda su influencia eran inútiles contra un enemigo que conocía exactamente cuáles eran sus debilidades emocionales. La mañana después de la llamada telefónica, Kerem convocó a Elif a su oficina. El espacio que una vez había sido territorio familiar se sintió como un campo de batalla donde cada palabra tendría consecuencias irreversibles. Él había practicado el discurso durante horas, pero cuando ella entró con esa sonrisa que había aprendido a amar durante sus días en la isla, todas las palabras preparadas se desvanecieron. Lo que emergió en su lugar fue una actuación digna de un actor profesional, la frialdad calculada, distancia emocional, el retorno completo al magnate arrogante que había sido antes del accidente. Las palabras que salieron de su boca fueron puñales envueltos en formalidad corporativa. La experiencia en la isla había sido traumática para ambos, explicó con una voz que no reconoció como propia. Era natural que hubieran desarrollado una dependencia emocional temporal, pero ahora, de vuelta en la civilización, era importante reconocer que sus diferencias sociales y profesionales hacían imposible cualquier relación que trascendiera lo estrictamente laboral. Su compromiso con Aileen representaba no solo una decisión personal, sino una responsabilidad hacia las familias e inversores que dependían de la estabilidad de su empresa. Elif escuchó cada palabra como si fueran balas penetrando su corazón. Sus ojos, que habían brillado con amor genuino momentos antes, se llenaron de una confusión que gradualmente se transformó en una comprensión dolorosa y finalmente en algo que se parecía peligrosamente al odio. No respondió inmediatamente, simplemente se quedó de pie en medio de la oficina, procesando la traición más completa que había experimentado en su vida. Cuando finalmente habló, su voz tenía una dignidad que sorprendió a ambos. El cheque de indemnización que Kerem le entregó era generoso hasta el punto de lo obsceno, suficiente dinero para pagar todos los tratamientos médicos de su madre, saldar las deudas familiares y vivir cómodamente durante varios años sin trabajar. Pero para Elif, cada lira turca en ese cheque representaba el precio que él había puesto a su corazón, la cantidad exacta que consideraba equivalente al amor que habían compartido en la isla. Lo tomó sin mirarlo, lo dobló cuidadosamente, y lo guardó en su bolso con movimientos mecánicos que hablaban de una mujer que había decidido convertir su dolor en una fortaleza impenetrable. La noticia del compromiso renovado de Kerem y Aileen fue anunciada esa misma tarde en una conferencia de prensa que fue transmitida en vivo por todas las cadenas turcas. Aileen apareció radiante, usando un vestido de diseñador que costaba más que el salario anual de la mayoría de los turcos, exhibiendo un anillo de compromiso que había sido diseñado específicamente para las cámaras. Kerem, a su lado, representó el papel del novio feliz con una perfección que habría engañado a cualquiera que no hubiera visto la muerte de algo esencial en sus ojos. Elif vio la conferencia de prensa desde el aeropuerto de Estambul, esperando el vuelo que la llevaría de vuelta a Trabzon y lejos de la ciudad que había albergado tanto sus sueños más grandes como su destrucción más completa. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas eran silenciosas pero implacables, cada una llevándose un pedazo del amor que había creído eterno. Cuando su vuelo fue anunciado, se levantó de su asiento con la dignidad de una reina en el exilio, sabiendo que estaba cerrando un capítulo de su vida que jamás podría ser reescrito. 6 meses después de abandonar Istambul, Elif se despertó en su modesto apartamento con vista al Mar Negro, sintiendo náuseas que no podían ser explicadas por la comida del día anterior. La realización llegó gradualmente, como el amanecer, sobre las aguas oscuras de Trabzon, las fechas que no habían llegado, los cambios sutiles en su cuerpo, los antojos inexplicables que la habían estado atormentando durante semanas. La prueba de embarazo que compró en la farmacia del pueblo confirmó lo que su corazón ya sabía. Llevaba dentro de sí la última conexión física con el hombre que había destruido su fe en el amor verdadero. El descubrimiento la llenó de una mezcla compleja de emociones que cambiaban como las mareas. Terror por enfrentar la maternidad sola, en una sociedad que aún juzgaba duramente a las madres solteras.
furia hacia Kerem por haberla abandonado justo cuando más lo necesitaba, pero también, sorprendiéndola incluso a ella misma, una alegría feroz y protectora que nació de las profundidades de su ser. Este niño sería suyo completamente, libre de las manipulaciones y corrupciones del mundo que había destruido su relación con el padre. Mientras tanto, en Istambul, Kerem vivía su propia versión del infierno. Su matrimonio con Aylin había resultado ser exactamente lo que había temido, una unión fría y calculada donde cada conversación se centraba en ganancias corporativas y cada gesto de afecto era performativo para las cámaras. Dormían en habitaciones separadas en su mansión de Bebek, y sus interacciones públicas eran coreografías perfectas de mentiras mutuas. Aylin había obtenido lo que quería, control conjunto del imperio y el estatus social que venía con ser la esposa del magnate más poderoso de Turquía. La verdad comenzó a revelarse a través de una fuente inesperada, Mehmet Bey, el abogado de confianza de Kerem durante más de 20 años. El hombre mayor había estado observando silenciosamente las maniobras de Aylin con creciente inquietud profesional. Como guardián de los secretos legales más profundos de la familia, tenía acceso a información que incluso Kerem desconocía. Había documentado meticulosamente cada transacción sospechosa, cada contrato manipulado, cada decisión financiera que parecía diseñada más para beneficiar a los intereses de los Koaka que a preservar el patrimonio. La investigación de Mehmet Bey reveló una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que nadie había imaginado. Aylin no solo había orquestado la campaña de difamación contra Elif, sino que había estado desviando fondos corporativos hacia cuentas familiares durante meses. Los contratos que había negociado durante la ausencia de Kerem incluían cláusulas ocultas que transferían propiedades valiosas a empresas controladas por su familia. Más devastador aún, había evidencia de que había saboteado deliberadamente varias negociaciones importantes para debilitar la posición de Kerem y hacer que su propia intervención pareciera más valiosa. Pero la revelación más impactante llegó cuando Mehmet Bey descubrió los pagos a los investigadores privados que habían fabricado la evidencia contra Elif. Los recibos bancarios mostraban una operación sofisticada de manipulación legal que había incluido sobornos a testigos, falsificación de documentos y amenazas sistemáticas contra la familia Yılmaz. La nueva evidencia que había llevado a la reapertura de la investigación del accidente aéreo había sido completamente fabricada, plantada por profesionales que se especializaban en destruir reputaciones. Kerem se encontró cara a cara con la magnitud de su error cuando Mehmet Bey le presentó las pruebas en una reunión secreta en una casa segura lejos de la mansión que ahora compartía con su esposa manipuladora. La documentación era irrefutable. Había sacrificado el amor verdadero para proteger a Elif de amenazas que eran completamente fabricadas, mientras que el verdadero peligro había estado durmiendo a su lado todas las noches. La traición era tan completa, tan meticulosamente planeada, que incluso su mente acostumbrada a las complejidades corporativas necesitó varios días para procesarla completamente. La confrontación con Aylin fue un masterclass en guerra psicológica. Cuando él le presentó la evidencia de sus crímenes, ella no negó nada. En cambio, sonrió con una frialdad que le heló la sangre y le explicó con calma que había hecho exactamente lo que cualquier mujer inteligente habría hecho para proteger sus intereses. Había invertido 5 años de su vida en un compromiso que él había estado dispuesto a abandonar por una aventura tropical con su asistente. Su venganza había sido proporcional a la humillación que había sufrido. El proceso de divorcio, que Kerem inició inmediatamente, se convirtió en una batalla legal que consumió meses de su vida y millones de su fortuna. Aylin luchó cada punto con la ferocidad de alguien que no tenía nada más que perder, utilizando cada contacto legal y social que había cultivado durante años para hacer que su separación fuera lo más dolorosa y costosa posible. Los medios turcos se alimentaron del escándalo como buitres, convirtiendo cada audiencia judicial en un espectáculo público que manchó ambas reputaciones irremediablemente. Pero lo que más torturaba a Kerem no eran las pérdidas financieras o el daño a su reputación, era la imagen de Elif enfrentando sola todo el dolor que él había causado,
sin saber que había estado protegiendo su memoria de acusaciones falsas mientras destruía su futuro juntos con sus propias manos. El sol de primavera bañaba los jardines botánicos de Antalya cuando Kerem finalmente encontró a Elif después de meses de búsqueda desesperada. Ella estaba arrodillada entre lechos de flores mediterráneas, sus manos expertas plantando lavanda silvestre mientras explicaba pacientemente a un grupo de estudiantes locales los principios del diseño paisajístico sostenible. Su vientre redondeado era inconfundible bajo el vestido de algodón que había elegido para protegerse del calor costero, y cuando levantó la vista y lo vio parado en el sendero de grava, el tiempo se detuvo como si el universo mismo contuviera la respiración. Los meses habían cambiado a ambos de maneras que iban mucho más allá de lo físico. Kerem había perdido el barniz de arrogancia que una vez había definido su presencia, reemplazado por algo más auténtico pero también más frágil, humildad genuina nacida del sufrimiento y el arrepentimiento. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir y batallas legales que habían costado no solo dinero sino pedazos de su alma. Elif, por su parte, irradiaba una fortaleza maternal que había transformado su belleza juvenil en algo más profundo y poderoso, la presencia serena de una mujer que había encontrado propósito en medio de la traición. Su empresa de arquitectura paisajística era modesta pero próspera, especializada en crear espacios verdes para comunidades de bajos recursos y proyectos de conservación ambiental. El dinero de la indemnización que Kerem le había dado había sido invertido no en lujo personal, sino en educación y herramientas, un título en arquitectura paisajística, completado en tiempo récord, equipos especializados para análisis de suelos, una pequeña oficina con vista al Mediterráneo donde diseñaba jardines que sanaban tanto la tierra como las comunidades que los habitaban. El reencuentro fue inicialmente tenso como un cable de acero a punto de romperse. Los estudiantes, percibiendo la electricidad emocional que Cracklet Betue en Teir Teacheran del extraño elegantemente vestido, se excusaron discretamente, dejando a la pareja sola entre las flores que Elif había estado plantando con tanto cuidado. Las primeras palabras que intercambiaron fueron formalidades dolorosas, él preguntando por su salud y su trabajo, ella respondiendo con cortesía helada que mantenía distancia entre sus corazones heridos. Pero cuando Kerem comenzó a explicar la verdad sobre Aylin, sobre las amenazas fabricadas y las pruebas falsas, sobre los meses de manipulación que habían destruido su capacidad de luchar por su amor, las defensas cuidadosamente construidas de Elif comenzaron a agrietarse. Él le mostró documentos legales que probaban la inocencia de ella y su familia, fotografías de los investigadores privados que habían sido pagados para mentir, grabaciones de conversaciones donde Aylin admitía haber orquestado toda la campaña de destrucción personal. Las lágrimas llegaron lentamente al principio, después en cascadas que lavaron años de dolor y resentimiento acumulados. Elif lloró por los meses de soledad, por las noches cuando había cuestionado su propia cordura, por los momentos cuando había creído que merecía el abandono y la traición. Kerem lloró por su cobardía, por haber elegido el camino aparentemente fácil que había resultado ser el más destructivo, por haber permitido que el miedo controlara sus decisiones cuando el amor debería haber sido su única guía. El perdón no llegó inmediatamente ni completo. Elif necesitaba tiempo para procesar no solo la información, sino el hecho de que había estado viviendo bajo una nube de culpa y vergüenza completamente inmerecida. Kerem, por su parte, tuvo que enfrentar la realidad de que sus acciones, aunque motivadas por el deseo de protegerla, habían causado daño real que las explicaciones no podían deshacer automáticamente. Pero mientras hablaban durante horas bajo el sol mediterráneo, mientras él sentía los movimientos de su hijo, no nacido bajo su palma temblorosa, ambos comenzaron a ver la posibilidad de un futuro que habían creído perdido para siempre. La batalla legal final contra Aylin se resolvió con un acuerdo que le costó a Kerem casi la mitad de su imperio pero le devolvió su libertad. Los medios turcos cubrieron el escándalo con el mismo fervor sensacionalista que habían mostrado durante el rescate original, pero esta vez Kerem se negó a participar en el circo mediático. En cambio, liquidó sus propiedades en Istambul, transfirió la operación diaria de sus negocios restantes a gerentes de confianza,
y se mudó silenciosamente a Antalya para comenzar una vida completamente nueva. Su hijo nació en una pequeña clínica con vista al Mediterráneo, en una mañana de septiembre cuando el aire estaba perfumado con el aroma de los jardines que Elif había diseñado para la comunidad local. Kerem estaba presente para el primer llanto, para los primeros momentos cuando sostuvieron juntos al pequeño ser humano que representaba no solo su amor, sino también su esperanza de redención. Decidieron llamarlo Deniz, como el mar que los había separado y finalmente los había reunido. La nueva vida que construyeron juntos era diferente a todo lo que cualquiera de los dos había conocido antes. En lugar de rascacielos corporativos, trabajaban en jardines comunitarios. En lugar de fusiones multimillonarias, celebraban el florecimiento de cada planta que habían sembrado juntos. Habían aprendido que el amor verdadero no es solo pasión en una isla desierta, sino la decisión diaria de elegirse mutuamente a pesar de las cicatrices, de construir algo hermoso sobre los cimientos de errores pasados, de encontrar paraíso, no en el escape, sino en el trabajo paciente de sanar lo que había sido roto.